En realidad, la historia no es mía, es de otro más cabrón que yo. Se llama Al filo de la tristeza. Pongan mucha atención, esta historia está bien buena. Tómense su cafecito o chocolate, fúmense su puro o a ver qué hacen mientras escuchan esta historia. A mí me gustó mucho porque está muy buena, muy interesante. Y dice así: en realidad, esta historia no es mía. Cierto que estoy dentro de ella, que raras veces son las veces, valga la repetición, en que yo no aparezco. Pero, ¿a quién pertenece la historia? Es a los Carmody y mi papel no tiene mucha importancia. Si bien se mira, ahora que ya todo ha pasado, tengo la impresión de que lo que tuvo que ocurrir habría ocurrido de todos modos, estuviera yo presente o no. Y tanto si hubiera conocido a los Carmody toda la vida como si no los hubiera presentado cualquier día de la semana pasada. Pero el caso es que yo estaba presente y era el amigo de la familia, el pequeño amortiguador neutral y necesario entre los golpes de los beligerantes. Yo estuve con los Carmody y con su historia desde el primer momento, desde aquel domingo de junio en que el viejo Carlitos Carmody, rindiendo homenaje al único día del año capaz de causarle una emoción profunda, celebró con una fiesta su cumpleaños. Se aventó 2 botellas de tequila. La historia propiamente dicha comienza con una llamada telefónica a primera hora de la mañana, unos días antes del mencionado domingo. Han pasado varios meses desde entonces, pero aún tengo un recuerdo muy vivo de aquella mañana, ya que apenas desperté, vi que había cesado la ola de calor que padecía nuestra ciudad. Una ciudad situada en Nueva Inglaterra. Soplaba del mar un viento fuerte y hasta en la vieja rectoría, en medio de un suburbio mal airado, era posible sentir la luz del sol y oler el aire salino. Yo estaba en la cama, bien acurrucado, pero despierto. En los últimos meses había dicho misa a las 7 de la mañana, por lo que solía despertar algo después de las 6, sin necesidad de despertador. Ya estaba yo a esa hora con el ojo bien pelón. Pero una cosa es despertar y otra levantarse. Y esto ha sido siempre para mí un problema. Soy perezoso, pero me vale un pito de barro. Recuerdo que hace años, cuando estaba en el seminario, llegué incluso a hablar de ello con el viejo padre Candom, mi director espiritual, anciano de una espléndida serenidad, con cara de conejo feliz y casi desprovisto de voz. Decía la gente que se le había gastado de tanto dar consejos. Vaya por Dios, susurraba mientras su sabio superior se movía como si mordisqueara una zanahoria invisible. Sí, es un problema sin importancia, hijo mío. Todo es cuestión de autodisciplina y de recordar cada día para mí que se tiene uno que levantar. Nuestra obra es la obra de Dios. Y a Satanás
no le dan las 12 del día en la cama. Ese carancho se levanta temprano y anda dando la vuelta por todos lados. Esto es lo que debes tener presente, hijo de mi alma. A Satanás no le dan las 12 del día en la cama. No, no, no lo pierdas nunca de vista y verás que en nada de tiempo te levantarás por las mañanas dando brincos como un sapo. Dejarás la cama con verdadera alegría. Oh, sí, claro que sí. Escuchaba sumiso sus palabras, pero no lograba convencerme los jubilosos brincos matinales. La verdad es que tenía motivos de sobra para desconfiar. Han pasado 35 años desde entonces. Y mira qué joven me veo. No, hombre, qué barbaridad. Todavía me gustan las chicas, las muchachas, aunque estuve en el seminario muy apretujado por ahí, pero me asomaba por la ventana cuando miraba pasar a alguna chica guapa. Cada vez me levanto más temprano, lo hago a regañadientes. Nada de eso tiene que ver, por supuesto, con los problemas de los Carmody, problemas en los que me, me metió de lleno el timbrazo del teléfono a las 6:15 de la mañana. ¿Qué carajo? Me sorprendió oír la voz del viejo Carlitos Carmody. ¿Qué tal, padre? Buenos días, tenga usted. Hola, ¿cómo estás? Le contesté. Era la suya una extraña voz de viejo, viejo carcamán. Siendo fuerte, las palabras salían sin embargo envueltas en una especie de polvoriento capullo de seda, como si tuviera constantemente un saco de polvo en la garganta. Espero no haberlo sacado de la cama, padre. Daba muestras de consideración, pero yo creía adivinar lo que ocultaban sus palabrotas. Mi padre se picaba de conocer bien a Carlitos Carmody. Habían pasado juntos la niñez y mi padre, que jamás tuvo suerte en los negocios, parecía pasarse la vida estudiando a Carlitos. Aquí en los negocios, en cambio, siempre le fueron muy bien. Observándolo con incredulidad y regocijo, naturalmente me di cuenta enseguida de que Carlitos nunca me hubiera llamado con el solo fin de despertarme. De todos modos, me alegraba de que lo hubiera hecho como quien no quiere la cosa, para algún asunto que le interesaba, otro tanto más a su favor. Por eso, y aunque seguía tendido en la cama, le contesté: ¿qué va? ¿Ya algún tiempo levantado, señor Carmody? Pero Carlitos era zorro viejo y no dio muestras de sentirse chasqueado. Me parece muy bien, padre. ¿Sabe usted? Es una satisfacción muy grande saber que yo no soy el único que tiene miedo a madrugar, sobre todo tratándose de un joven como usted. A Carlitos le gustaba prodigar este tipo de adulación, pero también podía ser que para un anciano como él, un hombre de 55 años, fuese poco menos que un muchacho. Así que prosiguió rindiendo triunfo a la juventud. En su mayoría son de una partida de zánganos. Y bueno, hay que sacarlos de la cama a estacazos. En mis tiempos era otra cosa, padre. ¿Sabe usted a qué hora me levanto a mis años todavía?
a las 4 en punto. Siendo un viejo como soy, allí me tiene usted con los pies en el suelo y escaleras abajo hacia la cocina para prepararme un café bien cargado en lugar de tequila. Ya el tequila lo olvidé hace tiempo. El desayuno me lo echo todas las mañanas con unas gorditas de maíz quebrado. No lo hubiera querido usted, ¿verdad, padre? Nunca lo hubiera creído, desde luego, de no haber sido por su hijo Juan, compañero mío en el seminario, que con frecuencia me hablaba sin entusiasmo de dicha costumbre de su padre. Es completamente absurdo, decía frunciendo el ceño. En aquella época, Juan, recién salido de la niñez, con su pelo de azafrán y sus grandes ojos claros de tecolote hinchado, mirada grave, considerado generalmente como un lobo solitario, todavía pensaba en su padre con una especie de incomprensión perpleja, juzgándolo digno de respeto y de cariño, pero dándose cuenta de los muchos inconvenientes de su desconcertante modo de ser, ya ni lo fumaba. Ya ves cómo él se levanta, todo el mundo tiene que levantarse también. Se pone a dar toda clase de ruidos en la cocina, mueve las cucharillas, los platos, rompe las cazuelas y cuando acaba, enseguida encuentra otra cosa que hacer, otra cosa que haga ruido. Por ejemplo, se pone a regar el césped. No tiene idea del ruido que eso hace, sobre todo cuando aún está completamente oscuro. Y si a uno se le ocurre protestar, empieza a decir que nosotros somos los menos indicados para quejarnos, porque lo que está haciendo lo hace por nuestro bien. ¿Usted cree? Por nuestro bien. Y Juan meneaba la cabeza completamente desconcertado. Sí, señor, decía Carlitos desde el extremo de la línea. Me levanto bien tempranito, antes de que salga el sol, y ya hago todas las cosillas que están por hacer en la casa. O sea, nada, no hago nada, me hago tonto, me voy por ahí, me rasco los pies, la barriga, y después, a que no se imagina lo que hago, padre. Pues me salgo al patio para mirar a los pájaros. Los pájaros son deliciosos, padre. ¿Se dedica usted a la contemplación de los pájaros, señor Carmody? Tanto como eso, padre. Yo soy de los que arrastran, arrastran la barriga por la hierba húmeda en busca de un ave rara, cabeza de oro. Eso es cosa de chiflados, pero no hay cosa que más me guste más que salir de la casa y encontrarme en el patio lleno de pájaros que me rodean piando. Le digo a usted, padre, que hay días en que me siento como si fuera el propio San Francisco. Aparte de gustarme los pájaros, me gustan los lobos. Ajá, debo convenir en que mi sentimiento distaba bastante de ser entusiasta, pero es que al cabo de tantos años de sacerdocio me cuesta un esfuerzo considerable el hablar por hablar con las reproducciones vivientes de los bienaventurados, más numerosos, por cierto, de lo que cualquiera imaginaría.
De todas formas, conseguí decir: supongo que acuden porque usted es bueno con ellos. Me refiero a los pájaros. Ya les habrá echado grano alguna vez, una que otra vez. Permaneció en silencio y al cabo dijo, pensando mucho las palabras: bueno, en realidad, padre, no me da por ahí precisamente. Yo soy un padrazo para los pájaros. Pero si quieren comer, que se la apañen por su cuenta. Y vaya que sí lo hacen, a costa de la semilla de mi césped. Su voz de viejo adquirió un tono de severidad. La semilla de césped se está vendiendo a $4 el kilo. Y no hay petirrojo en estos alrededores que no tenga ya el tamaño de una gallina. ¿Usted qué sabe, padre? Uno tiene que tener ojo avisor o si no, se le comen la hacienda. Lo que suelo hacer es sentarme a esperarlos en unas cuantas piedrecillas, con unas cuantas piedrecillas en el bolsillo. El otro día le di una pedrada a un estornino grande y negro como el diablo. Exultó San Francisco. Y faltó, y faltó poco para que lo dejara sin cabeza. Pero después de todo, no podemos quejarnos, padre. La vida es así de chida, de chida. Le di la razón y miré el reloj, preguntándome a santo de qué me llamaba Carlitos por teléfono. Apenas teníamos amistad, pese a que él había conocido mucho a mi padre. En realidad yo había tenido mucho más contacto con Juan Carmody y con su hermana Elena que me gustaba. Lástima que me fui para sacerdote. Por más que en los últimos años había visto a Juan muy raras veces y a Elena nada en absoluto. Y aún así me gustaba. Pero al fin Carlitos fue al grano con repentina animación. En fin, padre, no pensará que lo he llamado nada más que para hablarle de aquel dichoso estornino, para hablarle de pájaros y pasto. Se trata de lo siguiente. ¿Quiere venir a comer el próximo domingo? ¿El domingo? Exclamé sorprendido. Mi cumpleaños, dijo con tono que hubiera dicho el día de la raza o Navidad. 82 años, padre. Y ni un achaque. Y todavía me gustan las nenas. Ni un dolor en todo mi puerco. ¿Cuántos hay que puedan decir lo mismo? No muchos, dije. Pero era esto mi presencia en la comida del cumpleaños, todo lo que quería Carlitos. Parecía poco probable. No conozco ni uno, prosiguió. Los veo caer como moscas ante mis ojos. Y yo tan campante, sigo tan derechito. A lo mejor vivo más que Matusalén. Así que vamos a celebrarlo, padre. Vendrá Juan y le agradará verlo. ¿Cómo nos agradará a todos nosotros? ¿Qué, padre? ¿Contamos con usted? Ya cabía una posible explicación. Juan estaba de vuelta en la ciudad al cabo de muchos años de ausencia. Sin embargo, la cosa tenía poca lógica, ya que era bien sabido que Carlitos jamás se plegó a los deseos de su familia. A pesar de todo,
sin verdadero motivo y sin pensarlo demasiado, contesté que tendría mucho gusto en asistir. Estupendo. Nos haremos, no haremos nada de extraordinario, tan solo la familia y unos viejos amigos, igual que en otros tiempos. Y añadió para mi sorpresa, al verlo a usted me hará recordar a su papá. Le digo, padre, que en otros tiempos su papá y yo habíamos sido grandes amigos. ¿No lo sabía usted por casualidad? Yo sabía que de niños fueron ustedes vecinos y además éramos grandes amigos, nacidos en la misma calle. Por allí nos agarrábamos a trancazos cuando éramos chiquillos con los demás. Nomás viera cómo jugábamos. Nos gustaba mucho jugar a los encantados, a la roña, a la cebollita. Bueno, a la cebollita era lo que más me gustaba porque nos dábamos unas agarradas que terminábamos sudando. Bueno, a 15 metros uno del otro. Y en el mismo año emitió un suspiro y continuó. Ni un día pasa en que yo deje de pensar en su pobre papá, pese a que lleva muerto 9 años. Y yo aquí, ¿cómo la ve? Fuerte como un roble. Pero en fin, padre, así es la vida, no debemos quejarnos. Extraña especie de resignación sobrevivir a mi padre casi 10 años. Vamos a hacer una cosa, mandaré a Juan a recogerlo. No, no, no se apresure a decir, pues la parroquia de Juan, que era donde vivía su padre, se encontraba en el extremo opuesto de la ciudad, y de venir a recogerme tendría que dar un rodeo a varios kilómetros. No es necesario, yo tengo coche. O sea, es lo que me dejan las limosnas. Ya ve que, como muchos padres, pues las limosnas nos sacan a veces de pobres. Ni hablar, padre, exclamó jubiloso al comendar a su hijo misión tan innecesaria. Se apuntaba otro tanto a su favor. Un hermoso paseo en auto el domingo y al aire libre. No hay nada que el chico pueda hacer con mayor gusto. Me imaginaba al chico, que era de mi edad, atravesando auto la, auto la ciudad en auto la ciudad en un ardiente mediodía de domingo y traté de protestar. Pero señor Carmody, adiós padre, y cuando diga misa, no se olvide del viejo Carlitos. Pida por mí para que me puedan sacar del infierno cuando me muera. Dicen que de allí nadie sale, pero yo voy a rezar por eso. Un viejo amigo necesita que recen por él. Así que rece por mí. Cesó la vieja voz polvorienta, se oyó un ruido metálico y el viejo Carlitos volvió a sus ocupaciones.